Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. El amor es la determinación del bien a todos siempre hacer. Y Dios ya ha derramado en nosotros esa bendición para que a través de nosotros esa verdad se pueda conocer. Muy buenos días, bienvenidos a Tu propósito en mí. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos permite vivir y a usted le damos la bienvenida. A usted le damos gracias por estar allí en sintonía con Tu propósito en mí y compartiendo esa palabra. Recordemos que Tu propósito en mí es palabra de Dios que puede levantar a muchos, que puede edificar a muchas personas. Así que no deje que la palabra de Dios quede allí solamente en sus dispositivos, sino compartamos con otros la palabra del Señor. Gloria a Dios, mis amados, muy buenos días, que Dios los bendiga mucho más. Qué buena oportunidad para que hoy nos regocijemos en nuestro Hacedor, nuestro Dios. Hoy tenemos un proverbio para reflexionar y lo leemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así, en el nombre de Jesús, Proverbios 19:20. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. La traducción lenguaje actual, que hoy es la muestra un poco más clara, dice así en el nombre de Jesús. Quien fácilmente se enoja, sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues enciende más su enojo. Oh, tremendo. La ira, el enojo nunca va a traer buenas consecuencias. Por el contrario, usted y yo tenemos que darnos cuenta que en un momento de ira y de enojo se pueden cometer cosas terribles, cosas funestas. Así que pongamos freno, y si usted ve que alguien está en enojo, no se desespere, espérese que esa persona pase ese momento y ahí sí puede hablar con él. Pero la ira, el enojo nunca va a ser un buen consejero. Esposo mío, y es que de la ira no queda nada bueno, ¿cierto? La ira, hay personas que llegan a tal punto, y hemos escuchado casos, conocido casos de personas que manejaban tanta ira que cada ratico les podía dar un derrame cerebral, una parálisis, les podía dar situaciones difíciles porque la ira al final los gobierna demasiado. Trabajemos en eso, trabajemos en no dejarnos gobernar de la ira, sino por el contrario matarla, desarraigarla de nuestra vida. Y la ira siempre es consecuencia de una percepción de injusticia dentro de nosotros. Así que tengamos comunión con el Espíritu Santo y pidámosle de dónde viene eso y démosle muerte completamente a todo tipo de ira, a todo tipo de enojo en el nombre de Jesús. Hoy oramos para que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que hoy Dios te sustente y te provea para todo lo que necesitas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por otro lado, ayer dimos inicio al estudio de la segunda carta de Juan, de tal manera que leímos los versículos del 1 al 3. Y hoy vamos a estudiar solamente el versículo 4. Recuerda que allí tiene un título que dice: permanecer en la doctrina de Cristo. Dice el versículo dice así: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Gloria a Dios. Dice Juan dirigiéndose a la iglesia, dice: mucho me regocijé, o sea que estaba feliz, estaba con un deleite calmo, estaba con una felicidad que produce el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se había encontrado con que los hijos de Dios, con que esos hombres y mujeres que un día aceptaron a Cristo en su corazón, siguen andando en la verdad. Oiga, es que si algo produce tristeza es ver a alguien que un día conoció la verdad de Cristo, pero que por una u otra razón comenzó a
a declinar, comenzó a ir nuevamente al mundo de pecado. Dice, andando en la verdad, como debemos usted y yo andar siempre en la verdad que es Cristo, la verdad que está allí en la palabra de Dios, conforme a la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El Padre no nos puso a nosotros a que andáramos en el pecado. Dios a usted y a mí nos puso para que la verdad prevalezca a través de usted y de mí. La Biblia dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Usted y yo estamos llamados a permanecer en la doctrina de Cristo. ¿Qué es doctrina? Es enseñanza. Que esa enseñanza que usted y yo recibimos a través de la palabra la llevemos al plano de la práctica. No podemos ser oidores olvidadizos. Cuando dice me regocijé, yo quiero buscar el significado en el griego. Está en el numeral 5463 y dice estar alegre, feliz, calmadamente o bien, impersonalmente, específicamente como saludo o al encontrarse o al despedirse, que estés bien, gozar, gozo, gozoso, alegrar, regocijar, salud, salve. Juan estaba expresando una felicidad por ver hombres de Dios, hombres y mujeres que permanecen en esa verdad conforme a la voluntad de Dios. Así que usted y yo hoy vamos a determinar que nuestro caminar con el Señor es siempre. No podemos ser intermitentes en nuestro caminar con el Señor. Usted y yo hemos determinado entregarle nuestra vida al Señor, así que cada paso de nuestra vida debe ser conforme a la palabra de nuestro Dios. Amada esposita. Y tú lo dijiste muy bien, esposo, que yo creo que una de las cosas más bonitas que uno puede encontrar cuando se encuentra, perdón la redundancia, cuando vuelve a encontrarse con una persona que de pronto es cristiano y uno le pregunta, bueno, ¿y usted cómo está? No, allí firme en la iglesia, sirviendo en el Señor. Y uno se pone muy contento, uno se pone muy feliz porque dice, qué bendición después de 3, 4, 5, 10 años que sigo en el Evangelio. Oiga, qué alegría. Eso es una delicia, encontrar con las personas que están firmes, que por el contrario, en vez de haber declinado, dicen, no, mire que estoy haciendo la escuela, mire que ahora estoy sirviendo, mire que ahora estoy en la radio, mire que ahora estoy predicando, mire que ahora soy pastor. Ay, eso es una alegría muy grande, el uno escuchar que la gente está bien. Eso es algo muy bonito, muy al contrario cuando de pronto uno pregunta por tal persona, no volví a ver a tal persona en la iglesia, tal hermanito. No, él no volvió en la iglesia, él se apartó, él ya no está en el ministerio, él tal cosa. Entonces uno, ay, qué pesar, eso realmente lo pone a uno triste. Entonces yo creo que esa es como la felicidad del Padre realmente que debemos de procurar, siempre una felicidad en el Padre Celestial, porque si uno como ser humano, como hermano en Cristo Jesús, se goza, se alegra de mirar a los otros fieles en el Señor y también se entristece de mirar a muchos que se puedan llegar a apartar, esa misma, yo creo que más grande puede llegar a sentir esa emoción el Señor Jesucristo allí, de saber que de pronto uno se aparta, la tristeza, o saber que de pronto y conocer que alguien sigue firme, la felicidad también. Pero algo muy importante que dice así, aquí también no es solamente que estemos firmes, sino que sigamos andando en la verdad de quién, que recibimos del Padre Celestial, porque en medio de todas las cosas también hay gente que de pronto no escucha y dice, no, ahora encontré la verdad, ahora sí encontré la verdad, y no, y es que volvieron atrás, volvieron a una religión, de pronto se fueron para una secta, bueno, tantas cosas que hemos visto en medio de tantas situaciones,
y se volvieron y supuestamente una verdad, pero no una verdad de Dios, no una verdad del Padre Celestial. Y es esa verdad donde nosotros tenemos que andar, cuidarnos todos los días de nuestra vida, de no alejarnos de Dios, de no alejarnos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, del principio del Padre Celestial. Siempre nuestros ojos deben de estar puestos en esto, cuidarnos siempre en nuestro corazón, de no alejarnos jamás de la presencia de Dios, jamás alejarnos de la Biblia, jamás alejarnos del principio bíblico de ninguna manera. Por el contrario, cada día estar profundizando más de la palabra, más en comunión con el Padre Celestial y pidiéndole siempre que su voluntad sea sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Siendo así las cosas, mi amado hermano, qué rico que usted y yo terminamos esta reflexión diciéndole: Padre, gracias por esa palabra tan hermosa que hoy tú nos dices, Dios, que nosotros que hemos comenzado en ese camino no podemos retroceder, es avanzar, es permanecer, Dios eterno. Señor, gracias, porque ciertamente tu palabra dice que solo el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Qué rico será, amado, que cada uno de nosotros tomamos la determinación de que nuestro caminar contigo no debe tener fin, Dios eterno. Señor, mientras estemos en esta tierra, Señor, debemos caminar aferrados de tu mano, obedeciendo tu palabra, lo que determina que un día terminaremos en la eternidad contigo, papá hermoso. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de mi hermano y mi hermana. Mira esa petición, ese ruego, esa súplica que hay que Él tiene delante de ti, Señor. Súplele, provéele, mi Rey maravilloso. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén, mis amados. Que hoy Dios traiga paz, que Dios te direccione, que Dios te bendiga en todas las áreas en Cristo Jesús. Un feliz día. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.